Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia y aquí tengo a mis tertulianos, como siempre, los mejores. Maite Loureiro, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maite? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu. Ya estaba yo pensando en la tarde en vez de en la mañana. Es que claro, tú ayer trabajaste. Claro, es que estuviste en el acto de conmemoración de la Constitución, 46 aniversario, y en los corrillos posteriores, que ahora nos contarás si hubo chicha o no hubo chicha. Mario Garcés, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos de puente, no de Óscar, pero sí de puente, lo cual para los españoles que lo están disfrutando, enhorabuena. Y para los que estamos aquí trabajando, pues mira, para hacerle mejor y llevadero el día a las demás. Y Hermenegildo Altozano, abogado, gran amigo, qué bueno tenerte aquí. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? Don Manuel, muy bien. Eso de que dice Mario de puente no es verdad, porque son 3 días de fiesta consecutivos. El puente técnicamente es cuando coincide con un día no laborable, un día laborable con 2 días laborables y haces... O sea, esto lo bueno es que el día 6 sea un martes y el día 8 sea un jueves. Eso Óscar Puente te lo puede cambiar. Óscar Puente, nunca mejor dicho. Cualquiera. O sea, aquí en España es uno de los pocos países que yo sepa a nivel internacional que tiene puentes y tiene acueductos. Esto es algo inédito en el mundo serio. A mí me parece muy bien porque te permite dedicarte a labores, o sea, alejarte de los políticos. Del mundanal ruido. Claro, o sea, es decir, yo haría un parque temático, ¿no? Pues en cualquier lugar de la geografía española. Mira, la meseta es amplia, ¿no? Ancha es Castilla. Yo haría un parque temático y ahí los metería a todos para celebrar la Constitución y les pondría coches oficiales y que al resto pues nos dejaran en paz. Estaría bien pagarles para que no hicieran nada. Bueno, sería fantástico. Eso sería la bomba. Eso sería maravilloso. Yo estaría dispuesto ahora mismo, firmaba, ¿no? Eso de los gobiernos en funciones, las prórrogas presupuestarias, a mí me gustan por eso. Mucho mejor, o cuando no puedes escribir en el boletín oficial. Maravilloso. Estado, cuanto menos se escriba en el boletín oficial del Estado, mucho mejor. Qué delicia, ¿no? Bueno, antes de nada, que sepáis que bueno, yo siempre trato bien a mis tertulianos y aquí tenemos desayunos de la mano de Pastelería Saúl con tiendas en Arturo Soriano, Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell y en la calle Orense, además también con pedidos online a domicilio. Bueno, señores, tenemos que hablar de la Constitución, 46 aniversario, casi medio siglo de historia. La Constitución, con sus luces y con sus sombras, lo comentaba antes en el editorial, bastantes más luces que sombras en cuanto a la creación de un marco regulatorio, un marco legal donde se establecen las reglas de juego, pero a mí lo más relevante de este aniversario, y me gustaría empezar por ahí para saber cuál es vuestra opinión, es que a diferencia de otros años, por parte del Gobierno, abierta y claramente, se habla ya de reformar la Constitución. Claro, yo me baso mucho en el refranero popular, que es muy sabio, porque el refranero popular es lecciones que aprendes a base de golpes y de errores. Y hay un refrán que dice: mejor no tocar lo que funciona, razonablemente bien. Bueno, pues en este país se ha abierto ya el melón, o algunos al menos pretenden abrir el melón, empezando por la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, que entre otras cosas dijo ayer lo siguiente. Nos urge luchar contra la pobreza, contra la profunda desigualdad económica. Nos urge involucrarnos de verdad en el reparto equilibrado de la riqueza. Nos urge blindar cada pilar de nuestro estado del bienestar. Nos urge hacer efectivo el artículo 47 de nuestra Carta Magna y garantizar el derecho a una vivienda digna. Nos urge combatir la desinformación, porque erosiona los sistemas democráticos. Nos urge erradicar la violencia machista. Nos urge comprometernos sin fisuras a luchar contra el cambio climático. Nos urge, y así debe ser siempre, atesorar nuestra democracia. Violencia contra las mujeres, cambio climático, desinformación. Bueno, esto es el programa del PSOE en boca de la presidenta del Congreso, Hermenegildo. Yo creo que no es el programa del PSOE, yo creo que es un intento de muy chavista, es muy parecido a lo que han hecho regímenes de corte totalitario, que es primero, o sea, yo creo que aquí hay un elemento y lo que late en el fondo, es decir, yo creo que quieren cambiar la forma política del Estado español, pasarlo de monarquía parlamentaria a república parlamentaria, después diluir el Parlamento y la función del Parlamento y convertirlo en una república presidencialista, que ese es el objetivo último, es decir, control de los medios de comunicación, control del pensamiento, control de la educación de los ciudadanos, eliminación de la
de la educación privada, eliminación de la capacidad de generar riqueza individual y de tener un proyecto de vida autónomo. Por eso esa referencia a la lucha contra la desigualdad y la pobreza significa aumentar la carga tributaria, esa referencia a los ¿cómo es? A los derechos de las mujeres, ¿no? Dice, pues lo que quieren hacer es introducir, como ha hecho Macron, el aborto, consagrarlo como en la Constitución, es decir, sería ya el paso siguiente, que es introducir el asesinato como parte, dotar a un asesinato de la categoría de derecho fundamental. Hablan de control de los medios de comunicación, que eso significa, pues en la más pura técnica de 1984 de Orwell, entrar a determinar cuáles son los contenidos de los medios de comunicación y, sobre todo, convertir aquello de los buenos españoles, los malos españoles, los buenos alemanes, los malos alemanes, los buenos vascos, los malos vascos. Y yo creo que al final en eso consiste todo, es decir, en señalar a un grupo de españoles, los antipueblo, porque están en contra de lo que dice el pueblo, cuyo supremo intérprete va a ser en este caso el líder máximo, Pedro Sánchez. Es que a mí me parece muy grave. Ha pasado un poco sin pena ni gloria este día de la Constitución. Maite, tú estuviste allí. Me gustaría saber qué es lo que, bueno, pues lo que se comentaba en los corrillos, si hubo algo de interés o no. Pero lo cierto es que, de verdad, a mí me parece uno de los días de la Constitución, y ya he vivido unos cuantos, desde el ámbito periodístico, muy, muy preocupantes. Porque yo siempre he escuchado en este tipo de actos hablar por parte de la extrema izquierda. Bueno, los nacionalistas nunca han ido, desde hace muchos años no van, porque claro, son contrarios a la Constitución, que entre otros principios establece la unidad indisoluble de la nación española. Claro, si España son 17 naciones pequeñitas, pues ellos están en contra. Pero sí he escuchado en muchos actos, año tras año, siempre que ha habido algún representante de la extrema izquierda, hablar de que la Constitución está muerta, que el régimen del 78 hay que acabar con él y que hay que reformarlo. Pero es la primera vez que escucho por boca de un miembro del gobierno, en este caso el Partido Socialista, hablar directamente de la importancia de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos reformando la Constitución. Yo hasta ahora eso no lo había escuchado. No, y además es que lo ha asumido plenamente del Congreso del Partido Socialista, que proclamaba que entre sus objetivos era precisamente esa, la reforma de la Constitución, por dos motivos. Uno de ellos es que da satisfacción, como estás comentando, a sus socios, y en el segundo motivo es que directamente ya proclama que la derecha la arrincona por completo y queda fuera de la vida pública, porque otro de los extractos del discurso de Francina Armengol hablaba precisamente de eso, de reformar la Constitución para acabar con los radicalismos, con los que se levantan, ¿no?, contra el sistema y demás, es decir, sacar de la vida pública por completo a la oposición, a la derecha y a la oposición. Los discrepantes. Efectivamente. Maravilloso. Entonces, muy democrático todo. Sí, es que ese es el objetivo al final, y es un poco lo que vemos en el Congreso del Partido Socialista es sin duda muy preocupante, porque todo lo que vamos a ver que se va a producir es con el objetivo máximo, por delante de todos estos, de parapetarse de alguna manera e intentar salvarse a sí mismos de esa corrupción que les rodea, controlando absolutamente todo. No digo que no fuera un objetivo que tuvieran ya preconcebido, pero que se ha acentuado de manera clara una vez que ya se han visto acorralados por todos los casos que estamos comprobando, y entre ellos la prueba de que, bueno, una de las mayores instituciones, ¿no?, y que se supone que tiene que tener cierto prestigio, como es la Fiscalía, permanece al frente de ella una persona nada menos que imputada, es decir, ya es el descaro absoluto de la impunidad que la exhiben sin ningún tipo de pudor. Bueno, yo creo que esta es una semana importante en la historia de la humanidad, porque se ha desvelado el nombre de las nuevas democracias, que se llaman caquistocracia. No sé si lo habéis escuchado. Caquistocracia es el nombre que se ha elegido junto a brain rot como los nombres de moda. Caquistocracia no viene de K de Coldo, ni viene K de Cale Barroca, viene de caquistos, que es lo decadente, los peores. Es decir, vivimos el mundo de la democracia de los peores. Por tanto, la primera pregunta que habría que hacerse es cómo Francina Armengol puede ser presidenta del Congreso de los Diputados. Buena pregunta. Es una primera pregunta. ¿Y cómo seleccionan los partidos políticos a sus mandos? Es que no tenemos programas suficientes. No, ya, pero bueno, por empezar, porque hemos empezado por el sujeto hablante parlante, pero vamos a definir realmente como una persona de esta catadura intelectual y moral puede ser presidenta del Congreso de los Diputados, ¿no? En segundo lugar,
Yo he asistido 4 años, 5 años, tú lo sabes, Maite, a esos corrillos. La verdad es que yo sentía vergüenza ajena de manera general. Diputados aleteando para hacerse la foto para que quedara claro que habían ido, intentando tocar al líder para que subieran la foto con el líder, periodistas que iban bamboleando de un sitio a otro, pero además que en masa, ¿no? Iban todos juntos a ver quién hablaba, quién no hablaba. La foto orquestada de los presidentes de las comunidades autónomas detrás para que se viera quién está bien alineado y no bien alineado en la foto. Era un poco deprimente todo. Era un poco... Y luego para intentar sacar una conclusión sobre lo que quería decir cada uno, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente de Sánchez. A mí Armengol me da igual porque al fin y al cabo es un instrumento al servicio títere, total. De la caquistocracia sanchista. Entonces, Pedro Sánchez tiene el circo ruso de hielo, lo tiene con 3 pistas. Por una parte tiene la pista de la oposición. Le da igual. La oposición es que a Sánchez le da igual. La tiene descontada. Si la pudiera eliminar, bien, pero pues que le da igual. Luego tiene la pista de sus socios. Él lo que tiene es que armar una argamasa para intentar perpetuarse mediante la concesión no del mínimo común denominador, sino del máximo común capitulador. Es decir, con cada uno de ellos va capitulando. Y cuando tiene que negociar una norma común, pues evidentemente pues hay diferentes barítonos, desde María Jesús Montero hasta Bolaños, que se dedican ahí a negociar. Yo he vivido situaciones de negociación cuando he formado parte de gobiernos que eran muy curiosas. Estos hacen lo mismo, que es cuando un ministro te dejaba negociar, llevabas 3 meses partiéndote la cara con todo el mundo y luego te llamaba el tercer mes y dices, no te preocupes, déjalo ya, que ya está todo cerrado. Digo, ¿pero de cuándo estaba cerrado? Desde el primer día. No se trataba esto de dar un poco de apariencia a todo esto. Se llama hacer el paripé. Por lo tanto, eso. Y en tercer lugar está el control de las instituciones. Control del Tribunal Constitucional, control de la Fiscalía General del Estado, que le quede claro que abandone toda esperanza como en el infierno de Dante todo el mundo. Este no se va a ir, pero que no se va. Él se está atornillando. Por mucho que él esté imputado o su entorno esté imputado, él no se irá. Tendrán más razones todavía para sujetarse al poder. Y esa es la realidad. Y el que no entienda este circo tiene un mal problema desde el punto de vista político. Fijaos, lo comentamos la semana pasada, hubo una declaración que a mí me llamó mucho la atención, que escenificó Sánchez en ese congreso de UGT, al que acudió, por cierto, Feijóo, que vaya papelón, acudir a UGT para que te insulten. Bueno, ahí, desde luego, yo creo que es un grave error porque no va a conseguir ni un solo voto. En todo caso, le va a restar votos eso es lo que entre su electorado, eso está claro. Pero allí, ¿qué fue Pedro Sánchez? ¿Y qué dijo Pedro Sánchez? Bueno, dijo varias cosas. También lo dijo ante su militancia, esto de que agradezco mucho los ánimos que me dais, pero yo estoy bien, tranquilos, estoy bien. Y también estoy que no solo voy a aguantar hasta el 27, sino que me quedan todavía muchos años más en el poder. Bueno, este es el cariz del presidente que tenemos. Pero como comentábamos antes, Pedro Sánchez ayer, junto con Armengol, habló abiertamente de reformar la Constitución. Y lo más importante, la mejor manera de reivindicar nuestra Constitución es reformar algunos de sus artículos. Saben que este último fin de semana el Partido Socialista Obrero Español ha planteado en sus resoluciones reformas de la Constitución para blindar derechos ante un avance reaccionario que está poniendo en cuestión allí donde tiene la capacidad de poder gobernar, pues derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos esos avances que hemos consolidado a lo largo de estos últimos años, creemos que son demandas, derechos que debemos blindar en la Constitución para que nadie pueda tocarlos en el futuro. Bueno, efectivamente, la semana pasada, entre las propuestas que acordaron en ese Congreso Federal, incluyeron la posibilidad de crear como derecho constitucional, incluir en la Carta Magna, el aborto, el matrimonio homosexual, la paridad de género en las instituciones, abolir la prostitución y también hablaron de reducir la edad de votación a los 16 años. A mí, una cosa es que la Constitución tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero es lo suficientemente abierta, de ahí precisamente que sea un texto de consenso, como para hacer políticas de izquierdas, incluso de extrema izquierda, y políticas liberales, y políticas de derechas. Pero claro, si ya empezamos a retocar el texto de la Constitución para establecer políticas de izquierda, ay amigo, entonces ya volvemos
a lo que nos llevó al enfrentamiento civil, que es hacer constituciones de partido, no constituciones de consenso. Bueno, como la Constitución de la Segunda República, que conllevó la expulsión de los jesuitas de España, por ejemplo, y la persecución religiosa, es decir, o si no vamos a la Constitución soviética, a lo mejor Pedro Sánchez le vendría muy bien introducir el artículo 58 del Código Penal soviético que le permitía dirigirse, como hacía Stalin, contra cualquier enemigo sin necesidad de justificar la acusación, ¿no? Porque era enemigo del Estado. Entonces vamos a llegar a un momento en el que todos los que estemos en contra de determinadas formas de ver o de concebir la política o la vida, pues vamos a ser enemigos del pueblo y nos van a aplicar esos anatemas en el más puro estilo de la Inquisición. Fíjate, a mí hay una cosa que es decir, esto no es un fenómeno aislado de España. Esto ya lo ha tenido Francia, esto ha habido otros países que están en esa misma tónica de modificación o reforma constitucional para crear lo que sería el pensamiento único. Es decir, tú al final, si tú creas un marco, dices tienes que estar dentro de él y el que no está dentro de este marco no es un ciudadano, es decir, pues tienes muchísimas categorías, llevándolas a un extremo. Las cucarachas que eran para los hutus los tutsis, o los Untermenschen, infrahombres, que eran los judíos para los nazis. Es decir, tú deshumanizas. Primero aquí quitas dices, los reaccionarios. ¿Qué pasa? Que los reaccionarios, según usted, no son ciudadanos, que los reaccionarios no tienen derecho a pensar como están pensando, que no es legítimo tener gobiernos de derecha en el entorno, sobre todo cuando los gobiernos de derecha han demostrado que generan mucha más riqueza y prosperidad que los gobiernos de izquierda y generan mucha más igualdad que los gobiernos de izquierda. Entonces, al final, tú lo que estás viendo es, yo estoy de acuerdo con lo que decía Mario, un intento de atornillarse en el poder, o sea, eso es evidente, es decir, no hay... Del poder debe ser como la heroína, ¿no? Y sí, no, vamos, es una cosa que... Porque, engancha. No, pero vamos, engancha en puestos que ninguno de nosotros apetecería, ¿no? Desde ahí, presidente de la Diputación, se dice uno, ahí amarrado. Es que ahora lo necesitan. Bueno, claro, no tienen alternativa, porque si no habría nadie que los ficharía en una empresa privada. Y porque necesitan tener cierto control, digamos, institucional para, a nivel de corrupción y a nivel legal, en qué situación y qué punto están. O sea, no lo están controlando del todo. De esa es la idea, yo creo, que de intentar colonizar cada vez más instituciones, de ya directamente ir a por la Constitución, pero sí necesitan pues tener la posibilidad de un momento dado descuelgas un teléfono y alguien te informe de cómo está la situación procesal de algo. Pero hay otra cosa que quería decir, es que tampoco sacralicemos las constituciones, es decir, no deja de ser una norma jurídica elaborada por personas. Hay países muy prósperos que viven perfectamente sin constitución, es decir, no hace ninguna falta tener constitución en la constitución no Reino Unido, por ejemplo. Es un ejemplo. Es decir, tienes muchos de legislación consuetudinaria donde, oye, los jueces son personas con muchísimo sentido común y mucho oficio que aplican unas normas y hay una convivencia sin necesidad de tener una norma escrita que te diga, como decía la Constitución de 1812, los españoles eran justos y benéficos, ¿no? Porque ni eran justos ni eran benéficos. Entonces, el dotar a un texto que es un texto muy perfectible, que es un texto que está lleno de enfermedades desde el punto de vista jurídico, de contradicciones, porque es resultado de un pacto, elevarlo a la categoría de tablas de la ley que ha recibido Moisés de Yahvé, pues a mí me parece cuanto menos un poco osado, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que es, dices, oye, pues ¿ha servido la Constitución en estos años? Bueno, es decir, puedes discutirlo, ¿no? Y lo que tú decías, Constitución flexible, permite gobernar, y creo, necesidad de reforma. Yo, en principio, como todo texto jurídico admite su reforma. Seguramente si nos pusieran a nosotros o a un grupo de gente con cierta experiencia a trabajar en la redacción de una Constitución, pues dejarías de decir chorradas como la de toda la riqueza del país se subordina al interés general. Para empezar, la propiedad privada es sagrada. Y lo segundo, los impuestos son un robo, ¿no? Entonces, ya con eso estaríamos... Con eso ya sería un avance muy sustancial. Pero lo que sí es cierto es que se abre ese melón y por primera vez un partido mayoritario encima gobernando se abre a reformar la Constitución y a incluir cosas que son políticas de partido. Es que no, y esa es la tragedia. Ese es el problema, es decir, que es una Constitución sesgada que está dirigida a convertirse en un instrumento que justifique
políticas muy partidarias y muy, como te decía antes, muy sesgadas, ¿no? Es decir, esto es sectarismo elevado a la categoría de norma constitucional. Hay un punto que me gustaría comentar, Maite, tú que estuviste allí, ¿qué se comentó en los corrillos? Yo, para mí lo más interesante de los corrillos, que es donde, bueno, pues está los comentarios, los rumores, los off the record de distintos altos cargos, diputados, es una conversación informal que tuvo el presidente del gobierno con varios periodistas, donde dijo varias cosas. En primer lugar, que él va a aguantar, que él está tranquilísimo, que la corrupción, que es fruto de esa conspiración judeomasónica de periodistas fachosféricos, claro, todos son fachas, todo lo que sea criticar al gobierno es facha, y luego esos jueces prevaricadores, que es tan grave, es una barbaridad. Nos hemos acostumbrado a una serie de barbaridades, el lawfare, la prevaricación por parte de jueces que están investigando delitos, que él está muy tranquilo, que él va a resistir, que gobernar es avanzar, que es lo que está haciendo, que no va a haber elecciones generales hasta el año 2027 y que, atención, que mucho cuidado con los que ahora están acosándole, según ha dicho literalmente, porque es posible que resulten dañados, damnificados, que salgan perdiendo con este acoso que está recibiendo Pedro Sánchez. Sí, yo lo vi como una clara advertencia, ¿no? Por parte de nada menos que el presidente del gobierno, de cuidado con quién os estáis metiendo, y lo estamos viendo. Es que realmente ese intento de control institucional y las actuaciones van todas encaminadas a cada vez tener mayor cúmulo de poder. No se sabe bien para qué, porque realmente no gobiernan, no pueden sacar adelante muy pocas medidas, aquellas que satisfacen a Junts y poco más. Lo estamos comprobando en cada una de las votaciones agónicas que lleva a cabo el gobierno en el Congreso de los Diputados, pero un poder que lo que le permite es tener cierta inmunidad, ¿no? Incluso impunidad en algunas de las actuaciones que estamos comprobando que se llevan a cabo y que su entorno ha llevado a cabo en los últimos nada menos que 6 años, y nada más. Es a lo que se dedica el presidente del gobierno y este ejecutivo. Y mientras, en el otro lado, tenemos a la oposición que, por cierto, en los corrillos y en respuesta a esa reforma constitucional que ya se planteaba abiertamente, siguen pensando que son ciertos garantes, digamos, de que esa reforma, esos cambios legislativos no se lleven a cabo porque se requieren mayorías cualificadas, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la propia Constitución recoge en sus artículos cómo reformarla, y esos 2 artículos no están blindados. Es lo que llamaba, ¿no?, Pablo Iglesias el candado de la Constitución, que se pueden eliminar, y ahora mismo la mayoría parlamentaria que existe sí permitiría reformar esos 2 artículos que dicen de qué manera y que los derechos fundamentales de una forma más, digamos, difícil de poder modificarse y demás. Eso sí se podía cambiar con la mayoría actual que ha consolidado el gobierno, y además de una manera muy fácil, porque la mayoría de ellos estarían a favor de cambiar la Carta Magna en beneficio de ellos. Así que cuidado con eso, porque no hay tantas garantías de que la Carta Magna no pueda ser modificada con la mayoría actual. O sea, que a través de la mayoría absoluta en el Congreso se podría modificar el mecanismo por el cual cambiar o reformar la Constitución, y que en lugar de mayoría cualificada de 3/5 pase a mayoría. Sí. Que es un poco lo que han hecho con RTV. Cuidado. Y lo que amenazaron en su día con el asalto al Consejo General del Poder Judicial, que fue una bola de partido, un match ball en el ámbito tenístico, que se salvó por los pelos. Y que además está pendiente ese tema, porque es cierto que el Consejo, bueno, pues se llegó a un acuerdo más o menos razonable, pero lo que realmente le interesa al Gobierno es el Tribunal Supremo. Que se van a producir ciertas las vacantes y los nombramientos y realmente solo con que se modifiquen 2 o 3 puestos. Mira, por ejemplo, ahora se va Marchena, que es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Quién le va a sustituir? Pues vamos a ver. Hombre, es verdad que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo demostraron durante el juicio del proceso que son independientes, que son buenos juristas y que saben perfectamente cuál es la norma que hay que aplicar. Pero bueno, de vez en cuando te salen juristas, entre comillas, como el fiscal general del Estado, ¿no? Álvaro García Ortiz. En fin, eso vamos a comentar ahora. Fijaos, esto es lo que decía, me gustaría recuperar cómo cambian las cosas, cómo cambia el paso del tiempo, cómo hace cambiar el criterio y la opinión del presidente del Gobierno, que ya sabéis, el presidente del Gobierno nunca miente, cambia de opinión, ¿eh? Y no es lo mismo
Pedro Sánchez presidente que Pedro Sánchez en la oposición. Claro. Bueno, pues Pedro Sánchez en la oposición hace 9 años, en el año 2015, decía lo siguiente sobre los casos de corrupción que entonces afectaban al Partido Popular. Si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno de España a partir de las elecciones generales, quiero asumir ante los españoles mi compromiso de modificar el Código Penal para que en los casos de corrupción política no solo se actúe contra el patrimonio del condenado, sino también contra el patrimonio que haya podido esconder a nombre de terceros. Es decir, vamos a acabar con la impunidad. Los ciudadanos deben de tener la certeza de que si soy elegido presidente del Gobierno, los corruptos no solamente lo pagarán, sino que también tendrán que pagar y devolver todo lo robado con su patrimonio. En la España, a partir de noviembre, conmigo al frente del Gobierno, quien la hace, la paga y lo paga. Yo diría más bien que la hace, le pagan, ¿eh? Porque, claro, es que, a ver, impunidad, pero si este hombre le ha perdonado todos los delitos a los golpistas catalanes que dieron el golpe de Estado y que fueron condenados. Este hombre ha perdonado todos los delitos a los culpables también condenados por corrupción en el caso de los ERE de Andalucía. Ha eliminado el delito de prevaricación. Pero vamos a ver, está rodeado de corrupción. Malversación era lo que quería... Malversación, malversación. perdón. En el delito de malversación. Por lo tanto, y está asfixiado, rodeado, acorralado por casos de corrupción. Bueno, pues entonces cuando estaba en la oposición decía que por supuesto que había que dimitir de todos los cargos y que había que reformar el Código Penal para endurecer las penas de corrupción, Mario. Bueno, si comparásemos las declaraciones de Pedro Sánchez desde que nació hasta la adolescencia, hasta que empezó a militar en el Partido Socialista, hasta que estuvo en la oposición y hasta que ha decidido estar en la posición de presidente del Gobierno, la verdad es que tendríamos el tratado del buen mentiroso, ¿no? Es una estrella fugaz de la mentira. Pedro Sánchez tiene un único destino vital, que es sobrevivir, ya no solo por la adicción, casi como un heroinómano a la heroína del poder, ¿no? Sino por un estado de necesidad, un estado de oportunidad y un estado de supervivencia. A él le da igual, aunque sea todo hediondo, porque todo está podrido. La verdad es que nunca habíamos vivido este rango de suciedad, este rango realmente en el que cualquier ciudadano, incluso los socialistas que te hablan en privado, dicen esto es irrespirable, ¿no? Pues les da igual, esos también hablan en privado y en público acaban votando lo que tienen que votar por un estado también de necesidad de supervivencia, ¿no? A él la delincuencia le da igual. Y los estados delincuenciales alrededor de él también le dan absolutamente igual. Hombre, claro que le preocupa. Cuando se encerró 5 días en el monte Sinaí de Moncloa, evidentemente para rezar, no lo hacía con el objetivo, evidentemente, de explorarse a sí mismo qué había hecho, ni hacer un acto de contrición, ni un acto de culpa, ni autoinculpación. No era para preguntarle, Begoña, con quién has hablado, qué WhatsApps has tenido y este tipo de cosas. Seguro que fue algún abogado del Estado de estos solícitos para ver si podía echar una mano y toda Moncloa esos 5 días ahí, que nadie espere que haya un acto. Yo me acuerdo que hacíamos porras y se iba, no, acuérdate que además os debo una comida todavía, debo una comida. Una cena, tenemos pendiente. Bueno, y pagas tú además. Y además porque tú decías que se iba. Que se iba. Y yo hice un acto de y yo decía que no. Yo decía que no. Un wishful thinking. Un voluntarismo aragonés. Yo también era de la idea, pues no me podía creer ese show. Domingo Soriano y Mario decían que se iba y María Blanco y yo decíamos que no, que esto era un paripé y que se quedaba. Queda pendiente. Nosotros somos pagadores, no como este. Hombre, por supuesto. Bueno, puedes cambiar de opinión. A partir de ahí. Esto es como Los Soprano, es decir, vas viendo las terminales y el hermano, la mujer, su número 2, el fiscal general del Estado. ¿Pero qué te queda? ¿Qué te queda? Y dice, queda él. Me quedo yo mismo. Queda él. Claro, pero fíjate, alguna vez me pregunta la gente en la calle, dice, pero ¿y si lo imputan al presidente el dimite? No, pero no. ¿Cómo va a dimitir? Al contrario, ¿hay algún tipo de mecanismo parlamentario para poder echarle? No hay un impeachment. El suplicatorio lo tienes no tienes mayoría política para conceder el suplicatorio. Exacto. Efectivamente. Por lo tanto, él lo que va a hacer es aguantar, resistir, pero resistir hasta el máximo. Y ahí es donde la oposición tiene que plantearse qué hacer. Porque como no entienda las reglas del juego de la oposición, la asfixia que tiene el propio presidente del gobierno le puede también pasar factura a la oposición si no reacciona adecuadamente. Pero fíjate, ahí hay una cosa, Mario, que es, la oposición podría hacer muchas cosas, tiene muchos mecanismos. Tienes el mecanismo de la moción de censura, que entonces la gente dice, no, es que no la voy a ganar. Pues sí, vamos a ver, Felipe González no la ganó contra Adolfo Suárez. Y mira Hernández Mancha, que y no sabía ni quién era. Con 68 diputados presentó y consiguió que ese año en Andalucía mejoraran los... Entonces, tú lo que haces con una moción de censura, por ejemplo, retratas a Aitor Esteban. Totalmente. Entonces le dices, vamos a ver, usted
¿Está con la corrupción o está contra ella? Sí, y entonces que los votantes del PNV vean si en ese equilibrismo, porque le encanta a Aitor Esteban justificar lo injustificable, porque el otro día ya no sabía qué decir, ¿no? Y se le veía en su lenguaje del cuerpo que estaba tremendamente incómodo, pues tú retratas a la gente. Entonces, oye, ¿por qué no planteas una moción de censura, que es un mecanismo que tienes ahora que estamos todavía... bueno, a mí la verdad es que lo del Día de la Constitución yo ni lo celebro ni lo dejo de celebrar, ¿no? He estado haciendo cosas mucho más interesantes, ¿no? Pero coño, utiliza, ahora que estáis celebrando el 46 aniversario de la Constitución, vamos a reforzar la Constitución utilizando los mecanismos constitucionales, entre ellos el de la moción de censura. ¿Por qué el Partido Popular no presenta una moción de censura? Sí, pues ese sería, desde luego, uno de los aspectos para hacer una... Sobre todo porque hay un delito oposición de omisión, ¿eh? Sí, sí. O sea, Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordar, a ver, que están ahí, a la vuelta de la esquina, las fiestas navideñas, y aquí en esta casa tenemos una cesta inigualable. Esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta Libertad Digital y Es Radio por solo 295 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital. Por 280 euros puedes disfrutar de todos estos productos. Atención, jamón ibérico de Guijuelo, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermut de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, una morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcillas Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo, legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos y una mini mermelada de vino tinto. No esperes más y reserva la tuya en el 984 10 28, 984 10 28. Son unidades limitadas y siempre se agota. Aviso a navegantes. Recuerde, 984 10 28, solo 295 euros con todo incluido y 280 euros para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 10 28. Let it snow, let it snow. May your hands Bueno, ya estamos en el tiempo de tertulia. Señores, vamos a cambiar de tercio porque esta semana también se ha producido una importante novedad y es que finalmente Óscar López, ministro de Transición digital, ¿no? Transformación digital. Un ministerio de lo más importante. La transición es energética y la transformación es digital. Es que es muy importante. Este ministerio de transformación digital es por cierto, el que ocupaba el hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y donde salió esa maravillosa idea del pajaporte. ¿Os acordáis del pajaporte? Bueno, pues esa es el Ministerio de Transformación Digital. Déjame una cuña publicitaria de corte anarcocapitalista o liberal, que es, pero la transformación digital no la están haciendo los ciudadanos y las empresas sin necesidad de la ayuda de nadie. Totalmente. El gobierno más que nada la frena. Entorpece, ¿verdad? La dificulta. La cuestión es que Óscar López pues va a ser el nuevo candidato a presidir el PSOE madrileño después de la dimisión de Juan Lobato al frente, tras el escándalo de la filtración sobre los datos personales de la pareja Isabel Díaz Ayuso. Y se ha presentado, diciendo que básicamente que van a ganar y que van a ganar con la verdad. Eso es lo que ha dicho Óscar Puente. Este es su anuncio al respecto. Vamos a ganar sencillamente con una palabra que es la más maravillosa y la que algunos llevan mucho tiempo destrozando en política, que es la verdad. Porque todo Madrid sabe la verdad. Y la verdad es que el PP quiere convertir Madrid en un club privado. La verdad es que ven la sanidad y la educación como un negocio de unos pocos en vez de como el derecho de todos. La verdad son los recortes y las privatizaciones que viene haciendo el PP en la Comunidad de Madrid en sanidad y en educación. La verdad es la de los mayores que murieron abandonados en las residencias durante el COVID. La verdad
de los negocios, del hermano, del novio, del padre, de Ayuso y de todo su entorno. La verdad de una comunidad cuyo principal problema hoy se llama vivienda, donde miles y miles de jóvenes no pueden acceder a una vivienda, mientras su presidenta vive en un ático de 1 millón de euros que no puede ni podrá explicar nunca. La verdad de una política tóxica que amenaza a periodistas, mientras financia a la fachosfera. La fachosfera, la verdad, que desde el PSOE se hable de verdad. Tenemos el gobierno más mentiroso de la historia de este país y que hablen de verdad, Maite. Yo lo que no termino de entender es cómo han podido elegir a una persona que genera un marco tan favorable para Isabel Díaz Ayuso, porque vemos siempre que ella se crece en el enfrentamiento permanente con Pedro Sánchez y que además eso al votante de Madrid especialmente le satisface, y lo vemos sobre todo por los resultados que obtiene el PP en la Comunidad de Madrid. Y Óscar López es la personificación, es decir, de todo el entorno que podrían elegir como candidato, aquel que más se parece al discurso sanchista y que más favorece ese enfrentamiento permanente y la confrontación, y que da más alas todavía al Partido Popular de Madrid. Entonces, para mí es algo incomprensible que justo le han elegido a él, además una plaza tan complicada que el partido tenía incluso dificultades, ¿no?, para encontrar a alguien que quisiera asumirlo, porque casi de manera automática iba a perder. Y no le encuentro explicación más allá de... Me reprocharon el otro día, lo dije, y es verdad que no encuentro el motivo de por qué querría de alguna manera deshacerse de Óscar López, ¿no? Porque es verdad que quizá haya esa relación que tenía tan estrecha con él, se hablaba de que se había rebajado en el último tiempo, le ha dado un ministerio, como estáis comentando, sin ninguna atribución, que parece más de adorno que otra cosa, y ahora le coloca en una posición complicadísima. Hemos visto que lo ha hecho con el entorno el presidente que ha tenido siempre, como con Iván Redondo y demás, de manera abrupta y sin mucha explicación. De repente le da por deshacerse de la gente que le rodea. Adriana Lastra también fue otro caso y demás. En el caso de Ábalos luego hemos conocido ya por qué, pero es que no le encuentro ningún tipo de justificación a elegirle a él. Además hay que recordar, en el PSOE madrileño ni siquiera es la principal fuerza de oposición en la Asamblea de Madrid. Es Más Madrid. Es Más Madrid, el partido de Mónica García y de Yolanda Díaz. Y de Íñigo Errejón. Y de Íñigo, bueno, ya, el pobre Íñigo que está defenestrado. ¿Dónde estará Íñigo? En fin, la cuestión es que Óscar López da este paso para liderar el PSOE madrileño, pero también veremos, porque todo apunta a que Pilar Sánchez Acera, la que fue su directora de gabinete, va a resultar imputada. Claro. Va a resultar imputada por la justicia, porque, hombre, eso de pasarle correos privados a Juan Lobato para atacar a un adversario político, es muy posible que acabe resultando imputada. Pero claro, ese mensaje que envió a través de su móvil no lo envió ella directamente, a su vez fue reenviado. ¿Hasta qué punto Óscar López estaba o no enterado del asunto, Mario? Bueno, Óscar López es la síntesis del señor socialista de las moscas, si uno empieza a leer su biografía, dice algo así como: él tuvo que abandonar las aulas para dedicarse al bien común. Algo que yo en la política aragonesa he visto muchas veces en todos los partidos políticos. Cuando alguien empieza la biografía diciendo tengo que abandonar las aulas, es que no acabó la carrera. Ni falta que le hacía. Y mientras los demás nos dedicábamos a acabar la carrera, a intentar ser premios extraordinarios y a ser los mejores, otros se dedicaban a buscarse la vida. Este es un caso, si leéis la biografía, es más, dice: yo he trabajado, el otro día le escuché, yo trabajo 24 horas, 7 días a la semana. Pero tú, ¿cuándo has trabajado? Pues sí, quizá la única forma de trabajar que has tenido es estar en paradores. Que hay dos formas que te toque algo de fortuna en un gobierno: es que te toque la lotería, es decir, loterías o paradores. Oye, ¿por qué los Y entonces te tocó paradores. ¿Por qué hace el Estado administrando hoteles? Totalmente, no tiene ninguna lógica, y más ahora cuando hay competencia y paradores autonómicos. A lo mejor también está el organismo autónomo de paradores autonómicos de todas las comunidades autónomas, pero eso ya absolutamente igual. Hay un problema en el Partido Socialista, ese viejo Partido Socialista que nació en una taberna, y resulta que Isabel Díaz Ayuso le ha arrebatado el socialismo precisamente de las tabernas al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? ¿Qué le pasa en Madrid al Partido Socialista de Madrid? Que es una estructura desvertebrada, con los peores además, con una tropa que es para echarse a llorar si hablas con cada uno de ellos, gente de tercer nivel. La verdad es que no han encontrado un líder. Y cuando encontraban un líder medianamente adecuado, resulta que al final acababa desafinando, es decir, acababa teniendo voz propia con el tiempo. Entonces, al final se convertía en lo que no quiere Sánchez. Sánchez es un ejemplo de hegemonía personalista, es una mezcla entre el peronismo y el norcoiranismo, o sea, esta es la realidad. Y entonces él quiere
adeptos. Y Óscar Puente, hoy por hoy, que es un superviviente, que ha demostrado que en esa corriente de vida en la que es capaz de ser amigo, enemigo, muy propia de la política, hoy somos íntimos amigos, mañana somos íntimos enemigos, hoy te necesito, hoy no me necesitas, pues ahora lo tiene ahí. Con una virtud que no tiene Juan Lobato. Yo conozco a Juan. Juan es técnico de Hacienda. Y yo lo decía el otro día, hombre, Juan no es mala persona. Y hay gente que me criticó por decir no es mala persona. No, ha criticado mucho a nuestra Isabel. Hombre, está haciendo oposición. Es su trabajo. Es que es su trabajo. Solo faltaría, vamos. Yo ya decía, hombre, es que estas cosas ya son inevitables. No, es que si entramos ya en esto, mejor que no haya oposición tampoco, pero no. Pero Juan, yo a Juan Lobato lo conozco. Creo que no tenía colmillo suficiente para ser líder de la oposición. Era demasiado bondadoso. No entraba dentro del modelo de democracia emocional, que además eso la domina perfectamente Isabel Díaz Ayuso, pero es que Óscar Puente es el clásico soldado sin escrúpulos. Por lo tanto, ¿que le va a afectar que su antigua jefa de gabinete pueda ser imputada? No le va a afectar, le va a dar igual, se lo van a pasar por la cara todos los días, pero le va a dar igual a él desde el punto de vista personal. Pero él es capaz de utilizar también los instrumentos que le pueda facilitar el gobierno central para intentar corroer la política de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Pero Óscar López puede resultar también imputado, porque claro, es que ahora ya no estamos hablando de la filtración desde la Fiscalía General del Estado, es que ahora está también Moncloa implicada. Ya sabes que en España nunca sabes cuál es el pasado que te espera, ¿no? Entonces... España es un país de pasado imprevisible. ¿Sabes? Pasado imprevisible. O sea, y futuro incierto. Bueno, el futuro es que no existe, ¿no? Pero vamos, el futuro es inmediato. Yo, la verdad es que estoy más con la tesis del arabesco lateral, es decir, estos son los fusibles que va utilizando Pedro Sánchez, figuras que va sacrificando. Yo creo que las posibilidades que tiene, sinceramente, Óscar López, yo creo que él sí hace un ejercicio de sinceridad personal y se da cuenta que las posibilidades que tiene de ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid están entre 0 y -1, ¿no? Es decir, no, yo creo que antes, o sea, tendría que darse tal cúmulo de circunstancias que no parece que hoy por hoy, viendo cómo se comportan las encuestas, pues que vayan a ir por ahí los tiros, sobre todo viendo la distancia que hay. Y es verdad que es que le viene muy bien a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, cuanto más vociferante, más jacobino sea su oponente, pues mejor, mucho mejor para ella. Más se crece ella, de hecho. Bueno, entonces sí, yo estoy de acuerdo que es una magnífica noticia para Isabel Díaz. Yo la única, pensándolo quizá, es que en esa confrontación dejen de lado el discurso de Más Madrid, que ya estaba bastante arrinconado porque con el escándalo de Íñigo Errejón... Más Madrid está muerto junto con Sumar, totalmente. Pero es lo único que veo, que quieran, digamos, de alguna manera, la única aspiración es volver a recuperar el liderazgo de la oposición. Porque bueno, eso se lo va a arrebatar Podemos y si no al tiempo. Podemos hace muy buena oposición, hace mal sociatura de gobierno. Sí, a Más Madrid, sí, puede ser. Eso es cierto, y de hecho, a ver, no seamos ingenuos, toda la operación Errejonita para derribar al soldado Errejón, sí, hombre, ¿de dónde viene, no? La política, y además la venganza es un plato que se sirve frío. Tú sabes que el mayor número de víctimas de comunistas eran los propios comunistas, claro. ¿no? Se matan entre ellos. Yo la verdad es que disfruto. Yo cuando suceden este tipo de guerras internas me preparo un buen bol de palomitas y venga uno tras otro y eso es espectacular. Eso es para disfrutar abiertamente. Fijaos, estamos hablando de Óscar López. Bueno, ya ha recibido contestación su candidatura a presidir el PSOE madrileño por parte del Partido Popular de Madrid. En este caso, Alfonso Serrano, secretario general del partido madrileño, lo recibía así en el Senado. Señor ministro, bienvenido a Madrid. Pero antes de que empiece la ruta turística por municipios y sus asesores le pongan de chulapo para ir a la pradera el próximo mes de mayo, vamos a hablar de un tema que hay pendiente y que seguro que usted conoce. Mire, Pilar Sánchez Acera fue nombrada por usted jefa de su gabinete en enero del 23. Luego la nombró consejera de loterías para darle un complemento. Luego la incluyó en las listas del Congreso, la lista por Madrid, pero como no salió de diputada, una vez que hubo gobierno, usted la volvió a nombrar su jefa de gabinete y esta vez la nombró además consejera de paradores para llevarse un complemento. Y ahora me va usted a decir que esa persona de su máxima confianza no le avisó de que tenía el mail de un particular que acababa de conseguir el fiscal general del Estado en su Gmail y que no se había publicado, que esa persona de su confianza absoluta no le avisó de que se lo iba a pasar a un compañero de la Asamblea de Madrid para utilizarlo. ¿De verdad quieren hacernos creer que la señora Sánchez Acera funcionó como un lobo solitario de Moncloa? ¿De verdad va a tener cuajo de venir aquí y repetir el argumentario de Joan Antolín y decir que usted conoció ese correo por los medios? Mire, si quiere empezar su aventura madrileña,
tras haber fracasado en Castilla y León con buen pie, yo le invito a que sea valiente y díganos, ¿cooperó de alguna manera en el delito de revelación de secretos por el que está imputado el fiscal general del Estado? Muchas gracias. Bueno, pues aquí la presentación, la bienvenida del PP madrileño. A mí me encanta este tipo de oposición dura, directa, de Alfonso Serrano, de Díaz Ayuso. Prepárese, Óscar López. Yo no sé lo que sucederá en el futuro ahora. Prepárese porque va a jugar en primera división. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes comentábamos la cesta. Oye, mira, es que yo, de verdad, a mí me gusta el buen vino y Marqués de Riscal, Rioja, Reserva, año 2020. Esto no es un vino, esto es un vinazo. Es un vinazo absolutamente espectacular, idóneo para estas fiestas y también para cualquier celebración en familia, con amigos o por el mero disfrute de saborear y disfrutar de un buen vino. Marqués de Riscal, Rioja, Reserva, además ahora con una estética diferente y renovada, porque desde Marqués de Riscal, para dar un paso más en su apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente, esta botella Reserva sale a la venta sin la clásica malla y con una etiqueta renovada como la que estáis viendo en pantalla en YouTube y en Libertad Digital Televisión. Un vino de Bodegas Marqués de Riscal, elegida en el certamen internacional de enoturismo, mejor viñedo y mejor bodega del mundo. Marqués de Riscal, no es un vino, es un auténtico vinazo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas. La Trinchera de Llamas es radio. Bueno, pues ya estamos de regreso en el tiempo de tertulia. Permitidme que cambiemos de rumbo porque esta semana también se ha producido una noticia que ha llamado mucho la atención, pero que a mí lo que hace es preocuparme seriamente. Desde el pasado lunes ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros aplicable en España para todo tipo de establecimientos. Estamos hablando de agencias de viajes, plataformas como Airbnb o Booking, hoteles, hostales, pensiones, casas de turismo rural, campings, autocaravanas, pisos turísticos. Y bueno, hasta ahora, cuando te ibas a un hotel, básicamente te pedían el DNI, identifíquese y ya está, y poco más. La tarjeta... Tampoco te entendían por qué. O sea, tampoco por qué, exacto. Hay muchos países donde ni siquiera eso. Y luego la tarjeta, si haces una reserva, por si acaso no te presentas, pues te hacen un recargo. Punto y final. Pues bien, ahora ya no. Ahora hay que presentar hasta 40 datos confidenciales privados como, ya no solo el DNI, nombre, apellido, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, número de móvil, correo electrónico, número de viajeros. Dentro de los viajeros, ¿cuál es el parentesco de los viajeros? ¿Con quién viajas? El IBAN, es decir, el número de cuenta bancaria, tipo de transacción, cómo pagas, incluso hasta la fecha de caducidad de la tarjeta. Esto ya está en vigor y te lo piden no solo a los nacionales, a los 95 millones de turistas extranjeros que visitan España todos los años. Y ha generado una inmensa preocupación, un escándalo a nivel internacional. Vamos, las portadas, periódicos de todo el mundo diciendo que lo que hay en España ahora mismo es un gran hermano donde te van a exigir de todo por el mero hecho de dormir en un hotel. También a los españoles. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es la seguridad. Porque esto, que lo ha inventado, se lo ha sacado la manga el Ministerio del Interior, con la excusa de que es para protegernos, para combatir a la criminalidad y la delincuencia, que yo me pregunto, hay que ser muy imbécil, siendo terrorista o siendo delincuente, para decirle, mira, yo me llamo, estoy perseguido por la justicia, aquí tiene mi DNI y mi cuenta bancaria y mi lugar de residencia para que mañana venga la policía y me detenga. Hay que ser muy imbécil. Bueno, pues no va a servir para nada eso, pero claro, a mí lo que sí me preocupa es que todos estos datos van a acabar en el Ministerio del Interior, que va a ser el encargado de custodiar esta inmensidad de datos. Y esto abre cierta incertidumbre, cierto riesgo que a mí me preocupa especialmente. Para hablar de esta cuestión contamos con un gran experto en materia de ciberseguridad, Eduardo Cruz, fundador de Control Parental Custodio. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, es un placer. Bueno, primera pregunta. Esto de que todos estos datos, que son personales, confidenciales, pasen a estar custodiados por el Ministerio del Interior, en primer lugar, ¿tú cómo lo valoras? Y en segundo lugar, ¿crees que existe riesgo de que ciberdelincuentes, hackers, puedan hacerse con estos datos? Pues es buena pregunta
Y yo creo que la introducción que habéis hecho a la problemática es bastante acertada. Y además, por desgracia, solo la punta del iceberg, ya que con este decreto, amparado bajo la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, pues lo que se introduce es una obligatoriedad para todo tipo de negocios, incluso operadores o plataformas, como habéis dicho, digitales de reservas, pues presentar una serie de datos sobre estas actividades, ¿no? Que son tanto pernoctaciones en hoteles y otro tipo de estancias, como también pues alquileres de vehículos. Esto hasta la fecha existía, y existía de una manera, digamos, menos digital, en el sentido de que los hoteles y las compañías de alquiler pues tenían que mantener unos registros. Ahora, con este cambio, lo que sucede es que dentro de las 24 horas de una reserva, incluso en una anulación también, esto es algo que describe el decreto, pues los datos de quién hace la reserva y quién va a pernoctar o conducir un vehículo, pues se tienen que presentar se tienen que presentar telemáticamente dentro de esas 24 horas. Aquí se abren dos grandes problemas. Uno es cuántos datos y para qué, y esto podemos discutir la ley o la Constitución cómo lo ampara. Y por el otro lado, y aquí es donde está un poco la punta del iceberg, no solo es un tema de que el Ministerio del Interior tenga estos datos bajo custodia de una manera, no se sabe si indefinida o durante un tiempo determinado, sino que todos los negocios que han participado en esta cadena, es como hemos dicho, por ejemplo, la plataforma en la que yo hago el alquiler o la propia compañía a la que yo le alquilo la habitación del hotel, ¿no? Pues tienen que también preservar todo este tipo de datos durante 3 años. Y esto, pues, no solo, como bien habéis apuntado, abre una serie de riesgos contra estos datos, sino que además genera unas cargas y unas obligaciones a estos negocios que hasta ahora no tenían que mantener, y en algunos casos son muy graves, sobre todo cuando hay presencia de datos de tarjetas, donde tienen, por este decreto, pues el mandato de retener los datos completos, es decir, toda la numeración de las tarjetas, expiración, etcétera, durante esos 3 años. Es que, claro, Eduardo, tú como experto en ciberseguridad, yo creo que este decreto a los únicos que alegra es a los ciberdelincuentes, que se le habrán puesto los ojos como platos diciendo, Dios mío, el gobierno nos va a facilitar cientos de miles, o nos puede facilitar, si logramos sortear los sistemas de seguridad, cientos de miles de datos privados, pero tan importantes como el IBAN o como la tarjeta de crédito, el DNI, tu teléfono móvil. ¿Qué puede hacer un hacker? ¿Qué puede hacer las personas con las que viajas? Con las personas con las que viajas. Pero ¿qué puede hacer desde tu punto de vista un ciberdelincuente si se hace con datos tan sensibles como el IBAN, el DNI o la tarjeta de crédito? Ahí está, y es un problema muy muy grave, en el sentido de que con la ley, que entiendo que, el decreto, lo que entiendo que quieres agilizar y de alguna manera estandarizar algo que ya venía haciéndose muy manualmente, incluso faxes de por medio, es decir, métodos ya pues extintos. Lo que sucede es que de paso pues introduce la cuantía de datos que ya habéis mencionado, ¿no? Y estos datos de parentesco, de dónde tengo yo mi residencia, de datos de pago, ¿no? Es decir, si pago con tarjeta, pues la numeración completa de la tarjeta, si lo hago con cuenta bancaria, pues la numeración completa, pues evidentemente es un riesgo, ¿no? Ya que en ese catálogo de datos que tienen todos los actores involucrados que controlar durante 3 años, es decir, sin faltarle respeto a este tipo de negocios, no, pero imaginamos Hostal Pepita, que toda la vida pues tiene un negocio pequeño, pues ahora de repente pues tienen que incluso cumplir, o teóricamente tienen que hacerlo, pues con normativas como la PCI DSS, que es unos estándares de seguridad para medios de pago, como son tarjetas, que generalmente cumplen las grandes empresas que tienen que tener estos datos por el tamaño que tienen y por las transacciones que hacen, pero que un negocio pequeño pues jamás se ha tenido que enfrentar. Incluso pues una norma como la PCI DSS pues necesita que el hostal en cuestión del cual estamos hablando, por poner un ejemplo, pues tenga que someterse a estándares de cifrado, de control de accesos, de medidas de seguridad, incluso de auditorías con cierta frecuencia para entender que
que están cumpliendo pues bien con esa custodia de estos datos financieros. Yo creo que esto es inabarcable, es decir, los negocios pequeños pues no se pueden someter a este tipo de estándares porque sin duda son para grandes negocios. Y luego, por apuntar un dato más, pues yo creo que el tema de la proporcionalidad y la necesidad de estos datos, pues yo creo que hay una extralimitación. Es decir, el Ministerio del Interior, si tú le facilitas tu DNI o el mío, sabe perfectamente quién soy, dónde vivo y qué hago. ¿Por qué? Porque tiene estos datos. Y además, el resto de administraciones tienen muchos datos más, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver una sentencia del Supremo del 2023, la sentencia 27, donde se le recuerda y se le obliga a la administración pues que tiene una obligación de recabar los datos por sí mismos y no tener que pedir a los ciudadanos una y otra vez los mismos datos, los cuales ya custodia o puede intercambiarse de las propias administraciones. Con lo cual, sin duda, pues yo creo que no se cumplen en muchas de esas cuestiones, pues estos principios de proporcionalidad y respeto a la privacidad que podemos ver pues en la Constitución, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso en la LOPD, ¿no? o la RGPD, el tema de datos, de protección de datos de la Unión Europea. O sea que por todas partes yo creo que aquí hay una serie de temas que no tocan, ¿no? Es decir, y seguramente pues vamos a ver alguna revisión a este decreto y la eliminación de algunas cuestiones que no son necesarias. Eduardo Cruz, experto en ciberseguridad y fundador del Control Parental Custodio. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Es un placer, buenos días. Hermenegildo, que te veo con ganas, un minuto. Bueno, no, simplemente es cuáles son las consecuencias no queridas que se van a derivar de estas medidas. Entonces, hay muchos visitantes de fuera de España que son muy celosos con su privacidad. Estoy pensando en los países anglosajones, es decir, un inglés tú le pides estos datos... Están escandalizados. A un americano le pides todo y te manda el cuerno. Entonces, decir, oye, vamos a ver, el turismo es el petróleo español, ¿qué está haciendo usted? ¿O por qué se dedica usted a ponerle más trabas al crecimiento de una industria como la turística? Yo creo que el objetivo era acabar con la infidelidad y la prostitución. Claro, ahora cuando le preguntes si quién es la mujer con la que vas, pues no lo sé. Bueno, es una amiga. Pero Mario, es un muy franquista porque en la época de Franco pedían el libro de familia. Totalmente. Tú ibas a un hotel y te pedían el libro de familia. Es que el registro en hoteles es una ley franquista. Es que esto parte de un régimen franquista. Hay una cosa que quiero añadir, porque fijaos que esto es verdad que proviene de Marlaska, pero es una norma colegiada. ¿Dónde está Cuerpo, ese gran ministro de Economía, para ver cómo va a afectar esto a la economía? ¿Dónde está el ministro de Turismo? ¿Dónde está Hacienda? Por cierto, yo como inspector de Hacienda, ahí me llama mucho la atención que ahora hay que declarar si pagas a través de tarjeta o pagas en efectivo. Cuando estoy viendo a mexicanos sacar rulos de $100.000 en el barrio Salamanca para pagar en un hotel, y ahora un buen abuelo de Alcoriza va a tener que pagar 50 euros y declarar que paga 50 euros, ¿dónde saca los 50 euros? Digo, es que esto es una cosa que es de broma. A mí me llama la atención lo que ha comentado al final de que posiblemente, es decir, acaba de entrar en vigor el decreto el lunes pasado y probablemente ya haya que introducir cambios y modificaciones. Es decir, estamos viendo un gobierno que legisla y hasta que no conoce el efecto práctico de su aplicación no es capaz de anticipar qué es lo que va a ocurrir. Es decir, es que se hacen las leyes, lo poco que se puede legislar, porque no tienen mayorías, de una manera atropellada, sin consultar con expertos, sin revisar exactamente las consecuencias, sin pensar un solo segundo. Es que a mí eso me ha llamado poderosamente la atención. Y además importante, lo que estaba comentando Eduardo me parece muy relevante, más allá del riesgo que supone para nuestra seguridad facilitar ese tipo de datos. Que hay pymes, son pequeñas empresas particulares de pisos turísticos que no tienen capacidad para garantizar la seguridad de datos tan sensibles como estos. Es decir, yo insisto, esto solo le hace la vida más fácil a los ciberdelincuentes. Dicho lo cual, permitidme que cambiemos de tercio, porque esta semana también, la verdad es que la semana ha estado llena de noticias importantes. Ha caído el gobierno de Francia. Ha durado 3 meses. 3 meses el primer ministro francés al frente. Para hablar sobre esta cuestión, contamos con un grandísimo experto en esta materia, Alejo Sapire, que es periodista, analista político, experto además en cultura y política exterior. ¿Qué tal, Alejo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer contar contigo. Bueno, explícanos, porque yo la verdad estoy viendo la situación política en Francia con enorme interés y también con enorme sorpresa. Todo apuntaba
a que, bueno, iba a haber un gobierno más o menos estable después de que finalmente se hubiera nombrado por parte del presidente Macron al primer ministro Barnier, y sin embargo apenas ha durado unos meses en el cargo, gracias a la alianza entre la extrema derecha francesa o la derecha francesa, Marine Le Pen, con el bloque de izquierdas, que finalmente han logrado mayoría suficiente para aprobar esa moción de censura contra Michel Barnier. ¿A qué se debe? O sea, ¿cuál es el motivo, la razón de fondo por la cual ha sido tumbado este primer ministro? En realidad, la solución de Barnier como primer ministro era provisoria y dependía esencialmente de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, y cuánto le interesaba que durase Barnier. Es decir, el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, viene de una tradición neta de oposición y tuvo un fuerte crecimiento y aspira a una normalización y convertirse ya no en un partido testimonial de oposición, sino un partido de gobierno. Entonces, este apoyo hasta este momento le servía para mostrar que era un partido responsable, que era capaz de poner por encima de sus intereses partidistas del interés de la nación. El problema para este partido es que al mismo tiempo permitir que este gobierno impopular siguiese era socavar el poder que le dan sus bases, que están muy enojadas con un gobierno conservador, liberal, que estiman va contra sus propios intereses. Entonces, en un momento dado, una vez que el partido de Marine Le Pen vio que no podían hacerle más concesiones que las que había pedido, se dio cuenta de que ya no tenían nada que ganar en este apoyo y prefirió soltarle la mano al gobierno de Barnier, dejarlo caer sin demasiada convicción de qué es lo que va a ocurrir ahora, porque no va a llegar al gobierno en los próximos meses el partido de Marine Le Pen, tampoco va a llegar a la presidencia, simplemente vamos a entrar en un limbo en el que va a predominar el caos. Este primer ministro, este gobierno apenas ha durado 3 meses en funcionamiento. ¿Por qué ha sido, como comentas, tan impopular? Primero, es un gobierno que dependía en alguna medida de Macron. Aquí tenemos un sistema semipresidencial que es un poco extraño para entender desde el extranjero. Es decir, que combina un ejecutivo compartido entre el presidente, que es quien elige al primer ministro y tiene algunas potestades, sobre todo en defensa y política exterior, y aunque elige al primer ministro, este primer ministro tiene que ser validado por la Asamblea Nacional, que está dividida en 3 tercios irreconciliables. Entonces, por un lado, la figura de Barnier seguía muy pegada. Barnier viene del Partido de los Republicanos, una derecha tradicional, y venía igual muy identificado con la política económica de Macron, que es bastante impopular. Y lo que ocurre, y es en el momento en que se desploma este gobierno que es tumbado, es que Barnier estaba anunciando el presupuesto para la seguridad social con importantes recortes, y después venía el presupuesto para 2025 también con muchos ajustes, debido a una deuda colosal que tiene Francia, y todas las noticias que tenía para dar Barnier en materia de poder adquisitivo eran malas. Él mismo asumía como que no tenía dinero para repartir, que solo podía aplicar políticas de austeridad. Entonces, ante esta perspectiva, no querían ser partícipes los demás partidos de una noticia ingrata y se desolidarizaron, convirtiendo al gobierno de Barnier en el más corto de la Quinta República, en una moción de censura exitosa que no había tenido lugar en 60 años. Alejo, curiosamente, otro de los datos que sorprenden es que precisamente en esa moción de censura se aliaron los extremos. Por un lado, el partido de derechas de Le Pen, y por otro lado,
el bloque de izquierdas. O sea, ¿cuáles son las coincidencias en estos dos bloques que en teoría son tan distintos, tan antagónicos? Los dos, sin embargo, coinciden en su rechazo a los recortes, a la austeridad, al equilibrio presupuestario. ¿Hay algún otro punto de coincidencia? Bueno, los amantes de la teoría de la herradura verán que los extremos se han cargado al centro, que quienes están supuestamente en puntos de vista diametralmente rivales se han unido para destruir al otro rival. Pero una manera de verlo, más allá de ver un país dividido en 3/3, lo que efectivamente hay, otra manera de verlo es que hay dos bloques, un bloque liberal, que es el que representa a Macron y sus aliados de la derecha y del centro, y el otro bloque es iliberal, es decir, los partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, que desprecian profundamente el modelo liberal, la globalización, y que tienen coincidencias en aborrecer las élites, en cuestionar cualquier cosa que ellos entiendan que socava la soberanía nacional por encima de instancias supranacionales, y se coinciden en un montón de cosas, en el proteccionismo, en lo económico básicamente coinciden. Ahí donde tienen un punto de divergencia es en la inmigración, pero en el resto están muy cerca de sus posiciones. ¿Y ahora qué, Alejo? Porque Macron acaba de salir ante los medios de comunicación, declaración institucional, tiene que buscar un nuevo candidato, pero el equilibrio de fuerzas entre las distintas facciones, que como bien dice son irreconciliables entre estos tres bloques, sigue siendo el mismo. ¿A quién va a poder nombrar como primer ministro? Hay al menos tres opciones. La primera tiene que ver con encontrar una figura que tenga más o menos el mismo perfil que Barnier, que puede ser el actual ministro de Defensa, Le Cornu. Podría ser una opción que satisfaga a los distintos bloques, al menos que no muestren su voluntad de censurarlo. Pero hay otras dos opciones que se perfilan como más previsibles. Una es la figura del centrista François Bayrou, que es un viejo político francés que siempre ha estado como su partido social cristiano, el Modem de centro, siempre ha buscado esa voluntad de contentar a unos y a otros. Es una figura que ha sido consultada ayer por el presidente Macron, y es una opción fuerte. La otra es que sea una figura del Partido Socialista. Esta es una de las soluciones más evidentes. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, aunque se encuentra muy debilitado, son los restos de la socialdemocracia, de una izquierda de gobierno, que es aceptable para Macron, que él mismo ha estado en un gobierno del Partido Socialista bajo la presidencia de Hollande. Puede ser aceptable para el partido de derecha de los republicanos. El gran problema que tiene el Partido Socialista es que forma parte de la coalición dominada por la extrema de izquierda de Mélenchon, la Francia insumisa, una gran coalición que se llama Nueva Frente Popular. Entonces, lo que le está pidiendo, y lo acaba de hacer Macron a los socialistas, es: ustedes tienen que desvincularse de la alianza con la extrema izquierda para que yo pueda nombrar a un primer ministro socialista. Pues seguiremos muy pendientes. Alejo Sapire, periodista, analista político, experto en política exterior, entre otras muchas materias. Mil gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias por esta conversación. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el análisis de la situación política en Francia. El panorama a corto medio plazo ciertamente complicado. Pero regresemos a España. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta de hoy? Sí, porque hoy preguntábamos: ¿sobrevivirá la Constitución del 78? Y nuestras tres opciones eran sí, que está más fuerte que nunca, sí, pero con dificultades, o no, y además era reformada, encuesta bastante ajustada, y ha ganado con el 55% de los votos, sí, pero con dificultad, y el 41%
que no, y además será reformada. Bueno, pues hay cierta esperanza entre nuestro público. Muy poca, ¿eh? Ojalá, no mucha, no mucha. Desde luego, nadie a favor de que la Constitución está más fuerte que nunca. Creo que eso ha quedado claro. Maite Loureiro, un placer, como siempre. Un placer, muchísimas Manu, gracias. Mario Garcés. Un placer. Muchísimas gracias, Hermenegildo. Un auténtico placer volver a contar contigo, y a todos ustedes. Seguimos, porque ahora vienen el repaso a las principales noticias económicas de la actualidad y luego una entrevista muy interesante con Juan Fernández Miranda para hablar precisamente de la Constitución y de la transición democrática en España. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.